Buenas tardes. En 5 minutos estamos dando inicio a esa disertación. Por favor, guardamos la calma unos 5 minutitos. 4 en punto estamos iniciando. Muchas gracias. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar este tema sobre la gestión de riesgos laborales en la micro y pequeña empresa. Bien, tenemos habilitado el espacio para las consultas en el chat, que lo vamos a ir revisando según
las preguntas que vayan planteando. En su defecto, al concluir esta disertación, vamos a darle la posibilidad de que puedan aperturar su micrófono y plantear su interrogante lógico en el marco de esta ponencia que tenemos el día de hoy. En primer lugar, tenemos que realizar una precisión, y es que la materia a la cual nos vamos a abocar está dirigido a salvaguardar lo que es integridad, salud, bienestar de los trabajadores en la micro y pequeña empresa. Pero esto bajo una perspectiva de funciones, de obligaciones, considerando, por ejemplo, que un empleador pertenezca a la micro, pequeña o no MIPE, tiene tres tipos de responsabilidad. Y una es la penal, la administrativa, y por último tenemos una que es la responsabilidad civil. Entonces, no significa que el hecho de que yo pertenezca a una microempresa o una pequeña empresa no voy a tener la responsabilidad. Sí tengo responsabilidad. Y cuando hablo de la parte penal, estoy hablando del artículo 168A de nuestro Código Penal, donde le precisa que hay pena privativa de la libertad. En la vía administrativa, pues acá corresponderá a que Sunafil pueda verificar la existencia o no de alguna vulneración de derechos. Y en la parte civil, hablamos de una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo. Y aquí quiero hacer un recordatorio a cada uno de ustedes que, por ejemplo, el caso Malvinas, año 2017, hablábamos de una empresa, de una microempresa, y esta tenía algunos trabajadores, ¿no? Que era en principio su esposa, la esposa de la persona, el conductor del negocio. En segundo lugar, a dos personas, y entre otras, pero bajo una relación contractual de carácter civil, es decir, por recibos por honorarios. Entonces, en ese escenario, cuando las personas las dejen cerradas en una estructura de un contenedor, esas personas cuando inicie el amago de incendio y se convierte pues en un incendio de grandes dimensiones, esto genera que estos chicos saquen su mano para solicitar el auxilio oportuno, lo cual no se pudo dar debido a la intensidad vivida en ese entonces, ¿no? Con lo cual terminaron o sacaron a dos jóvenes totalmente calcinados de ese espacio. Entonces, para ese microconductor le impusieron 34 años de pena privativa de la libertad. Se le impuso una multa, aquí no correspondía a Sunafil, sino la entidad que estaba a cargo en ese entonces, el 2017, era el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hoy en día las competencias íntegras pertenecen a Sunafil, pero en el 2017, cuando se dio este caso, el órgano competente para estas empresas hasta 10 trabajadores era el Ministerio de Trabajo. Era, hoy en día, la tiene las funciones directamente Sunafil. Y por último, se solicita o solicitó el juez quien llevó el caso, porque tanto lo penal y lo civil es a través de un juez. En lo último, le solicita una indemnización por daños y perjuicios a favor de los deudos. Y es así que le pone una cuantía por la muerte de esos dos jóvenes, de Jovi, que era uno que de 19 años, y no recuerdo el nombre de la otra persona, son dos jóvenes de 19 y 20 años. Entonces, estos estas acciones le corresponden de forma íntegra. Las obligaciones son o se deben cumplir de forma íntegra. Y por ejemplo, como dice José Peña, dice, ¿nuestras cuatro capacitaciones son obligatorias para la microempresa? Sí, son obligatorias. La única diferencia entre una microempresa, una pequeña empresa
y una no MIPE es la posibilidad que tiene el microempresario o pequeño empresario que no realiza actividades de alto riesgo a acogerse a una resolución ministerial que guarda unos formatos. Es la RM, eh, a ver, es la 050 es para el registro de los formatos. A ver, vamos primero por la 050. En primer lugar, todo empleador debe cumplir con el artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Dónde están? ¿Eso qué te habla? Te habla de 8 registros obligatorios. Pero le dice, ¿dónde están los formatos? Los formatos de estos 8 registros los ubicas, se dice en la resolución ministerial 050-2013-TR. Si es que yo pertenezco a una microempresa, a una pequeña empresa, le dice, ¿también debo llevar los 8 registros? Sí, pero tienes la facultad, le dice, si eres una empresa que no realiza actividades de alto riesgo, a llevar como microempresa facultad, ojo, posibilidad nada más, no es que sí o sí va a llevar. La microempresa debe llevar, puede llevar 3 registros y la pequeña empresa puede llevar 5 registros según la resolución ministerial 085-2013-TR. Ojo, aquí tengan cuidado que si usted va a buscar en internet, puede que esta norma la encuentre como 082, porque después inicialmente fue promulgada, fue emitida como 082 y posteriormente fue modificada con un fe de ratas a 085. ¿Ok? Bien, entonces esto a forma de preámbulo para que ustedes tomen conocimiento acerca de qué vamos a hablar el día de hoy y que tomen en cuenta que las obligaciones son transversales y pertenezcas a la micro, a la pequeña empresa o a la no MIPE, igual tienes oportunidad o estás expuesto a sufrir un accidente de trabajo. No importa en el sector que te encuentres, igual existe la posibilidad de que el trabajador termina o termine sufriendo un accidente de trabajo. Tanto es así que tenemos el orden de las actividades con mayor reporte de accidentes de trabajo no mortales. Entonces, la gran pregunta es, si esto es el reporte de accidentes de trabajo, entonces nuestro sistema de gestión sirve. Y ahí es que nosotros tenemos que evaluar también el siguiente punto. Número uno, el empleador tiene un deber de prevención. El empleador está obligado a tener un sistema de gestión. Le dice, por si acaso, tú como tienes un deber de prevención, según el artículo 25, le dice del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debes tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, aquí a través de este sistema de gestión tienes que realizar 2 tipos de gestión: gestión reactiva y una gestión de tipo preventiva. Muy bien, entonces la gestión preventiva. Entonces te dicen, ¿cómo vas a hacer tu gestión preventiva? Bueno, mi gestión preventiva yo la voy a hacer a través de una gestión de riesgo. ¿Qué es eso? Una gestión de riesgos. Esto tengo que traducirlo al castellano a través de una evaluación de riesgos, a través de tu matriz IPRC. Entonces, vamos dejando la cosa más clara. Nos dice en primer lugar que estamos obligados a contar con un sistema de gestión y ese sistema de gestión va a enfocarse a una gestión de tipo preventiva a través de una gestión de riesgos que está contextualizado a través de una matriz IPRC y de los diversos planes y programas que existen dentro del sistema de gestión, según nos señala el artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y eso por qué tiene que hacerlo? Simple, porque el empleador, le dice, es un sujeto responsable. El empleador tiene el deber de prevención. Él tiene que prevenir.
Entonces, a través de estos dos documentos que se están precisando, le dice, muy bien, tienes esta obligación, ahora ¿qué vas a hacer? Implementa. Al momento que me diga hay que implementar, yo voy a decirle cómo voy a hacerlo. Muy bien, realiza esto a través de una aplicación jerárquica de controles. Es decir, sabemos que existen controles para la gestión de los riesgos. Esos controles son aplicados en la fuente, en el medio y en la persona. Estoy hablando de la jerarquía de controles. ¿Cómo así? No lo entiendo. Muy bien, veámoslo. Dice, no entiendo. Tienes que, a través de estos controles que te estoy señalando aquí, tienes que abocarte simplemente a determinar cuáles son, en primer orden, que tengas que eliminar en la fuente, ¿no? Elimina, sustituye y aplica un control de ingeniería. Muy bien, esto está vinculado a la fuente. En el parte del medio tenemos los controles administrativos. Y finalmente, en la persona tenemos los equipos de protección personal. Entonces ya tenemos cómo es la jerarquía de controles que tiene que establecerse. Ahora, ¿cuál debo implementar? Bueno, vas a implementar según los riesgos que tengas en tu puesto de trabajo. ¿Qué tipo de microempresa eres? ¿Que realiza acciones de alto riesgo o no? Y en base a ello, necesitas o se necesita una implementación efectiva. Pero si a pesar de haber realizado tus planes, tus programas, a pesar de tener tu matriz y per se, ocurre un accidente de trabajo, ¿esto qué te indica? Te va a indicar algo importante, que tu sistema de gestión que tanto decías que era bonito ha fracasado. Este sistema de gestión fracasó. Y al fallar ese sistema de gestión, tienes que aplicar una gestión reactiva. ¿Qué significa aplicar una gestión reactiva? Significa que tienes que realizar investigación. ¿Por qué vas a investigar el accidente de trabajo? Muchos de ustedes van a decirme, porque ya lo dijiste, porque puedo irme a la cárcel, porque pueden solicitarme una indemnización por daños y perjuicios, porque puede sancionarme, Sunafil. Sí, es cierto, pero ese no es el fin, pues. El fin de la investigación, de esa gestión reactiva, es que debas evitar los accidentes, que los accidentes de trabajo vuelvan a ocurrir. Esa es la perspectiva que busca nuestra ley 29783 a través de la gestión del riesgo y a través de la obligación que tiene el empleador, sin importar si es un microempresario, un pequeño empresario o una NOMIPE. Ello va a depender simplemente cuán robusto va a ser su sistema de gestión. En tal sentido, la ley es aplicable de forma transversal a todos los sectores. ¿Lo dicen, no? Aplicable de forma transversal. Sector público, sector privado, te encuentres en la municipalidad trabajando, te encuentres trabajando en una empresa pequeña, donde te encuentres, es aplicable para todos. Toda microempresa, todo empleador se acoge a esta disposición normativa. No está exceptuada de nada, con excepción del artículo 33 que va a llevar de forma facultativa. En este tenor, el microempresario, pequeño empresario y no MIPE, según su número de trabajadores, elige a un comité o a un supervisor. Por un lado le dice, no, vamos a graficar un ratito en un costado. A ver, nos dice en primer lugar, nosotros, voy a tapar eso en un ratito, disculpen. Nos dice, en primer lugar, tomemos en cuenta que tenemos dos empresas. Empresa uno que tiene de 20 a más trabajadores. ¿Bien? Y tenemos una segunda empresa que dice
empresa 2, que tiene desde uno hasta 19 trabajadores. Muy bien. Para el primer caso, le dice tú, empresa número uno, tú vas a constituir, ¿qué cosa? Un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienes un comité, tienes de 20 a más trabajadores. Y empresa 2 de 1 a 19 trabajadores. Bien, tú tienes que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ya, pero ¿cómo lo constituyo? Revisamos la resolución ministerial 245-2021-TR. Ahí vas a encontrar cómo se constituye tu supervisor o tu comité. ¿Toda empresa está obligada? Sí, te estoy diciendo estos dos enfoques. Empresa número uno o empresa número dos. En las dos situaciones, el empleador está obligado. Entonces, ya queda marcada la pauta en el caso de una empresa de 20 más, una empresa que tiene de 1 hasta 19 y todos se van a regir por esta disposición normativa. Bien, pero ahí queda la cosa, no. ¿Por qué? Porque a pesar de que pertenezcas a estas empresas, te dice la misma disposición normativa, ten en cuenta algo importante. Para las dos empresas, en los dos supuestos deben contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién conforma ese servicio de seguridad y salud en el trabajo? Lo conforman dos partes importantes. Un ingeniero o un profesional, una persona dedicada al tema de seguridad y un profesional de la salud. Entonces, lamentablemente a esta persona, al ingeniero, le dan diversas nomenclaturas. A esta persona le dicen, tú te llamas, por ejemplo, le ponen, te llamas prevencionista de riesgo, le llaman analista de seguridad y salud en el trabajo, le llaman jefe de seguridad y salud en el trabajo, gerente, le llaman practicante y le llaman supervisor de seguridad y salud en el trabajo, entre otros más. Entonces, la la persona de a pie se confunde, dice, oye, pero si me estás diciendo que cae un supervisor, ¿significa que las empresas que tienen de 1 a 19 trabajadores van a tener dos supervisores? La respuesta es sí. Y las empresas que tienen de 20 a más, un comité y un supervisor. Pero recuerda, el nombre que le vas a entregar o que le vas a asignar a partir de este profesional de la salud, depende de quién, depende del empleador. ¿Qué nombre le quieres dar? ¿Cuál es el perfil que deseas abocarte? Entonces, ya dejamos zanjado de que existe la obligación, sin importar si es microempresa o si es pequeña empresa o si es una no MIPE. Si dicen, oye, pero vamos a un centro comercial, a un mercado y tenemos 20 empresas, 50, 200. Muy bien, entre todos pueden pagarle a un solo servicio de seguridad y este que le implemente su sistema de gestión. ¿Lo pueden hacer? Pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Todo es que se lleguen a poner de acuerdo y recuerden que existen las obligaciones. Justo este espacio le permite poder conocer cuáles son tus obligaciones, entre ellas el artículo 32 que usted está observando aquí. Este artículo 32, el ser María Joaquina nos dice sobre el servicio de seguridad si puede ser externo. La respuesta es sí. Si tú revisas el artículo 26 de la ley 29783, fue modificado, donde te dice que puedes tercerizarlo, puedes tener un contrato con esta empresa, puedes hacerlo, está permitido por la ley. Entonces, este es un artículo 32, a ver, lo anoto, artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí usted tiene esta serie de documentos y por lo tanto son de carácter obligatorio para poderla.
A ver, María dice, si una empresa tiene más de 100 trabajadores, pero cada agencia tiene 3 trabajadores y que opera en otro departamento, debe tener un supervisor por cada agencia. Recuerden que esto es por empleador. Es un sistema de gestión por empleador. Y si tú quieres, solo si tú quieres, si tu sector no lo ha señalado, puedes facultativamente tener un supervisor en cada sede. Entonces, no existe una obligación, con excepción, por ejemplo, de lo que es construcción civil. En civil le dicen, tienes 2 obras a más, entonces por cada obra un subcomité o supervisor, que es totalmente acogido, acotado a lo que señala la ley. Dice, si en una empresa son 2 trabajadores, el gerente y el contador, ¿cómo se elija el supervisor? No existe el supervisor ahí. La norma, la 245, le precisa que un trabajador de dirección y confianza no puede ser un supervisor de seguridad. Habría una imposibilidad jurídica. ¿En qué norma indica que la empresa debe tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo? Esto lo dice la ley 29783, estimado José. Ahí ubicas, me parece que está por el artículo 20 o 19. No recuerdo el artículo ahorita, pero está en la ley donde dice, toda empresa constituye un servicio, implementa un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese sistema de gestión, pues, ese servicio puede ser propio o común a varios, ¿no? Si plantean demasiadas preguntas, no voy a poderlas leer porque no me dejan leerlas. ¿En qué norma indica? Ya lo dije, si mi empresa tengo solo 5 trabajadores en planilla, lo puedes hacer, recuerda, ya te dije cuál es la obligación. Sí lo puedes hacer, lo debes hacer, estás obligado a hacerlo. Los formatos están en A ver, si me hablas de formatos marcial de elección del comité, están en la resolución ministerial 245. Si me hablas de los formatos del artículo 33, están en la resolución ministerial número 050. Sí, el supervisor, ojo, hay que tomar en cuenta, Jennifer, de que el supervisor va a ser uno de los trabajadores, pero cuando la empresa tiene desde 1 hasta 19 trabajadores. Pero si hablamos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, es otro, que eso sí debe estar también en tu planilla o tercerizarlo sin ningún inconveniente. Sí, María Victoria, si yo tengo una empresa que tiene 20 trabajadores, 50 trabajadores, todos están de forma remota, ¿debo tener un comité? Sí, debes tener un comité. ¿Es obligatorio un profesional para las empresas que tienen más de 19 trabajadores? Definitivamente. ¿Necesariamente el responsable de seguridad debe ser ingeniero? No necesariamente, Augusto. Puede ser un contador, un administrador, pero que esté una persona que tenga conocimiento, especialidad, que esté especializado en ese tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿bien? Ese es un espacio justo para poder dilucidar cualquier interrogante que se tenga, ¿no? Entonces ya tenemos claro acá cuáles son los documentos. Por ejemplo, una política. Tu sistema de gestión debe tener una política. Solo si tienes de 20 a más trabajadores, solo aquí ya, solo si tienes de 20 a más, es obligatorio este documento. Los demás documentos son exigibles para todos. Estos registros es el artículo 33. Pero ya te dije, si tú quieres, si no realizas una actividad de alto riesgo y eres pequeña empresa o eres una microempresa, puedes acogerte a la resolución ministerial 085-2013-TR. El libro de actas, bien, respecto al libro de actas es para tu comité, pero si yo no tengo comité, tengo un supervisor, puede llevar hojas sueltas, enumeradas, foliadas, archivadas para que pueda llevarlo. En su defecto, entregan un libro de actas. No necesitan legalizarlo, pero estas funciones de aprobar el plan, el programa, eso está en el artículo 42 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Eso es básicamente las particularidades de nuestro sistema de gestión.
Puedes compartir tu sistema de gestión con otra empresa, es decir, o tu servicio, segurízalo en el trabajo con otra empresa. Las reuniones son mensuales, María Joaquina. El artículo 32 lo señala. A ver, permítanme explicarles algo importante, o ya anoten de ser posible. Voy a salir un ratito de esta presentación a efectos de que ustedes revisen el medio de cómo se realizan las, cómo encuentro una norma actualizada. Ustedes ingresan a esta página que se llama SPIG. En esta página del SPIG, usted tranquilamente tiene que dar escapes. Ingresa en la parte inferior, dice normativa de acceso libre. Aquí, clic en ingresar. Y acá, en esta parte, le va a aparecer esta ventana. Usted busque la ley 297, o la ley, el documento que usted quiera. Digo la ley. ¿Qué tipo de ley voy a buscar? La ley 29783. Muy bien. Busca, le aparece la ley acá y la revisa. Y usted me dice, ¿no? ¿Dónde dice que debe tener un servicio? Entonces ponemos servicio, servicio de seguridad. Y aquí está, artículo 36. Dice todo empleador, no dice uno, dos, todo empleador. ¿Te constituiste como empleador? Listo. Estás obligado a organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo, propio o común. Muy bien, entonces o común a varios empleadores. Me dice, oye, pero no te estoy preguntando eso, me dice María Joaquina, no, te estoy preguntando las reuniones del supervisor, si son mensuales o si son cada cuánto tiempo el supervisor. Bien, eso lo ubicamos acá, buscamos decreto, ubicamos acá, decreto supremo, y en la parte de abajo buscamos el documento que queremos ubicar. Le damos buscar, abrimos el documento y nos vamos al artículo 42. En el artículo 42 dice, a ver, primero en la parte superior, dice artículo 42, son funciones del comité o del supervisor de seguridad, ¿qué cosa? Reunirse mensualmente en forma ordinaria. Entonces, es mensual. Entonces, esa es la obligación. No estamos hablando de un curso de hostigamiento sexual, por si acaso. Estamos en un tema de seguridad y salud en el trabajo, y el de hostigamiento se rige a otras disposiciones. Sin embargo, sí le corresponde a a la empresa, si tiene, así no, cuando tiene de 20 más trabajadores, contar con un comité de hostigamiento. Pero preocupémonos ahorita por resolver las interrogantes respecto a la materia que estamos explicando, por favor. Bien, entonces estas son algunas de las particularidades que tiene. Luego te dice, mínimo, ¿cuántas capacitaciones? Mínimo son cuatro que te dice la norma, pero en realidad son cuatro. No, en la realidad vas a tener más capacitaciones. ¿Por qué? Porque las capacitaciones tú las realizas según tu matriz I per se, y la matriz I per se lo realizas según el puesto de trabajo. Según tu puesto de trabajo, tú ves cuántas capacitaciones le toca. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿recuerdas que te dije que había un control que era control administrativo? Ya, aquí en ese control administrativo están las capacitaciones. Entonces, tú determinas según el puesto de trabajo qué capacitaciones le corresponden. Bien, si tienes una brigada, lógicamente, lucha contra incendio, evacuación y rescate, primeros auxilios, teórico práctico, capacitaciones presenciales. ¿Puedo brindar capacitaciones virtuales? Sí, puede realizar capacitaciones virtuales. Adicionalmente, si tienes una gestante, una lactante, tienes que respetar sus derechos, no exponerla a riesgos graves e inminentes. Si hay adolescente, la norma privilegia la protección de los trabajadores, de los jóvenes, de los adolescentes. Debes ver cuáles son los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. Uno de las medidas es un enfoque de género. Por ejemplo, el levantamiento de carga para las mujeres ha previsto que sean 15, mientras que a los hombres les ha puesto 10 kilos adicional, ¿no?
Si voy a realizar mi matriz y per se, ¿quién la realiza? Bueno, eso lo realiza una persona competente. ¿Cómo así? ¿Cualquier persona? No, alguien que tenga las competencias. ¿Quién le da las competencias? El empleador las determina. ¿Cómo así? Si se trata de un campo agrícola, entonces una persona que conozca el campo agrícola, que conozca seguridad y salud en el trabajo, que tenga información sobre los monitoreos, es decir, ya debe tener los monitoreos de agentes, la investigación de accidentes, la vigilancia de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, en base a ello, tiene que revisar cuáles son aquellos riesgos a los cuales se expone y dar dicha protección según el puesto, ¿no? Si fuese un factor químico, biológico, dice ergonómico, psicosocial, eléctrico, mecánico, ergonómico, y eso lo va a determinar y la acción es obligatoria. A ver, José, nos dice, en primer lugar, vamos a revisar, ¿no? Dice, ¿es obligatorio un monitoreo para la microempresa? Y nos vamos al artículo 33 de la norma. Le dice, tienes 8 registros. Uno de los 8 registros es el monitoreo de agentes. Listo, sí estoy obligado. Y me dicen luego, no, pero ¿qué pasa si yo me acojo a una microempresa? Yo me acojo, me constituyo como una microempresa y digo, quiero acogerme a la resolución ministerial 085, que son 8 registros. Ahí, dentro de esos 8 registros, no está los monitoreos. Entonces, no estoy obligado y vamos al artículo 77 y voy a retroceder un poquito, ¿no? Dice, artículo 77 está acá. Te dice que tienes la obligación de realizar una matriz y per se. ¿Y qué es lo que te pide? Te debe tener estos resultados, evaluaciones de los factores de riesgo. Entonces, ¿estoy obligado? Sí, estás obligado. ¿Muy bien? Entonces, por favor, por ahí están el link de capacitación, el link del registro de asistencia. Entiendo que es para que puedan entregarle un pequeño presente, un certificado, así que los invito a que puedan registrarse, ¿no? Y, luego tenemos, después de ello, tenemos qué otras cosas se tienen que hacer. Bueno, condiciones de seguridad. Señaliza tu centro de labores, capacita, entrena a tus trabajadores. Revisa de forma periódica, inspecciona, verifica que todo se encuentre en óptimas condiciones, deja los espacios libres, no obstaculice la salida, las escaleras. Puede ocurrir un accidente de trabajo, entonces toma esas precauciones. ¿Qué otras medidas puedo hacer? Delimita, pon seguridad patrimonial. Va a depender mucho acerca de cuán maduro esté tu sistema de gestión. Augusto, recuerda que ahí está el enlace para que puedan inscribir su asistencia a través de enviando tu correo, no, o tu nombre no se registra, sino tienes que registrarlo en el formulario. Luego nos habla como otras medidas a implementar en que se encuentren pues las estructuras, esas láminas, el vidrio, que se encuentre laminado para evitar algún accidente, si se cae, que no sea un vidrio simple, sino un laminado, sino que ese vidrio al momento de que se rompa pueda generar caer en forma de cuadritos y no afecte a un trabajador, ¿no? Para personal en modalidad de teletrabajo, se excluye la obligación de realizar un monitoreo de iluminación solo aquellos monitoreos que le corresponden. Por ejemplo, ergonómico, está expuesto un ergonómico. Un riesgo psicosocial también está expuesto, son efectos del trabajo, pero si me dice, ¿y riesgos de iluminación físicos? Bien, en primer lugar, ¿tú brindas las condiciones o no? No, no brindo las condiciones. Entonces, ¿tienes un formato, un checklist? Sí, yo le aplico un formato checklist. ¿Ahí es considerado que tenga la iluminación adecuada? Sí, entonces tienes por ahí un respaldo, ¿no? De no practicar ese monitoreo porque tienes una declaración jurada. Ahora,
Si existiese, si ves que existe una posibilidad de que haya una afectación, entonces a través de tus inspecciones pides, solicitas la mejora de estas condiciones no seguras. Yajaira nos dice si las capacitaciones del Ministerio de Trabajo son válidas. Sí, definitivamente. Pero recuerda que las capacitaciones son según tu puesto de trabajo. Entonces, en primer lugar, la capacitación que te va a dar el Ministerio de Trabajo está vinculado a tus labores, es según tu puesto de trabajo. Si me respondes que sí, entonces es una de las cuatro capacitaciones. Si me dices que no, entonces no forma parte de las cuatro capacitaciones. Por ejemplo, si me dicen yo trabajo frente a un computador y me van a brindar una capacitación ergonómica, prevención de riesgos ergonómicos, ¿es una de las cuatro? Sí, estoy sentado 8 horas. Entonces, sí corresponde acogerlo como tal. De otro lado, nos dice que si es que hay medios para poder evacuar, deben estar debidamente señalizados, los trabajadores deben saber por dónde salir y en base a ello es que vamos a aplicar las acciones que correspondan. ¿Por qué? Porque buscamos, en primer lugar, que exista una reducción de ocurrencia de accidentes de trabajo. Vamos a buscar que se reduzcan la pérdida de vidas. Lógicamente, si es que hay un incendio, también va a consumirse tu mercadería, vas a tener pérdidas económicas. Y un solo accidente de trabajo podría llevarte a pérdidas cuantiosas, ¿no? Pérdidas en procesos judiciales, porque por ejemplo, si le afectan a un familiar, yo voy a decir, oye, el empleador tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. Hay que mandarlo a la cárcel, hay que pedirle una indemnización por daños y perjuicios y encima pido que lo sancionen. Entonces estoy exagerando un poco, ¿no? Pero puede darse. ¿Cuál es la frecuencia en que se deben realizar los monitoreos? La periodicidad la va a determinar el empleador. Si yo voy con mi equipo, con mi luxómetro y veo que en la primera medida sale por debajo, vamos a suponer, el primer monitoreo sale ok, entonces solo con un monitoreo ya terminé. Pero si sale por debajo, entonces tengo que realizar las mejoras y realizo un segundo monitoreo. Si ahí subsané, listo, quedó. Pero si nuevamente queda por debajo, vuelvo a aplicar uno tercero. Va a depender de los riesgos que tenga en el puesto, ¿no? Acerca de las capacitaciones, dice Augusto, de la inclusión al puesto laboral, ¿quién la brinda? ¿El supervisor o lo puede hacer el capataz, el empleador? En primer lugar, tiene que ser una persona capacitada, una persona que conozca la temática. Y puede ser un trabajador mismo de la misma empresa o en su defecto puedes pagarle a una empresa para que le brinde la capacitación. Es por personal competente, dicen. Y ojo, no te exige la norma de que tengas un registro, o sea, no te exige de que le entregues un registro de capacitación al trabajador. Basta con un certificado, perdón, un certificado de capacitación. Si tú quieres, bríndale, en seguridad y salud en el trabajo no hay exigencia, pero sí debes tener un registro de capacitación y ese registro de capacitación tiene que ser según la resolución ministerial 050. ¿Por qué voy a implementar un sistema de gestión? Evitar accidentes. Número dos, evitar pérdidas económicas. Evitar la pérdida de mercadería. Evitar pérdida de tiempo. Es decir, por donde lo veas, vas a ahorrar si es que implementas las medidas de seguridad. Es más, lo que nos señala las investigaciones es que a través de estas medidas de implementar condiciones de seguridad, atraes a más clientes. Entonces, son puntos a los cuales debemos enfocarnos. ¿Quién fiscaliza ello? Ya sabemos, ¿no? Que quien fiscaliza es una FIL, pero no solamente fiscaliza, también promueve que el empleador cumpla sus obligaciones, que los trabajadores conozcan sus responsabilidades, sus derechos. Pero en el caso exista alguna probabilidad de una afectación
y se vulneren derechos, entonces podría concluir a través de un procedimiento inspectivo en una sanción. Y la sanción sí pues podrá ser cuantiosa, ¿no? Bien, hasta aquí llego con mi participación. He respondido todas las preguntas que me han planteado, más por el contrario, si tuviesen alguna interrogante adicional, encantado de absolverlas. Caso contrario, estaría dando por concluida esta intervención. ¿No hay preguntas? Muy bien, solo para precisarles, en cualquier momento que ustedes tengan inconveniente respecto a o tengan dudas, tenemos este aplicativo que se llama Sunafil Responde. Usted ingresa a internet, a Google, ponga Sunafil Responde y ahí va a salir un aplicativo. Ahí plantea su pregunta y le va a llegar la respuesta a su correo máximo en 3 días hábiles. Máximo, como máximo, usted tiene la respuesta en su correo. Entonces, siempre va a haber una respuesta, pero recuerden que este es el enlace para que usted plantee las diversas interrogantes. Espero que ya se haya registrado para que pueda recibir su pequeño certificado. Bien, señores, un gusto. Ya posteriormente se coordinará para poder enviarles, como se han registrado, enviarles el documento, el PPT, a sus correos y en base a ello pueden plantear más interrogantes. Si tienen preguntas que están por fuera del tema que hemos planteado el día de hoy, plantéenlas a través de Sunafil Responde, no hay problema. Bien, Robert, vamos a ver la última pregunta de Robert para cerrar. Dice, ¿el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puede concluir que un evento no fue accidente de trabajo? Si investiga y señala que no fue accidente, pues no fue accidente. Tiene que ceñirse o apegarse a la definición propia que dicen en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y con ello tienes que llenar tu información y justo a lo que dice Augusto. Si te dice que si es accidente de trabajo, pasa a los indicadores, a los índices de accidentabilidad, a las estadísticas de seguridad. Bien, señores y señoras, jóvenes, estamos viéndonos en una siguiente oportunidad. Un abrazo y hasta la siguiente. Cuídense. Muchas gracias.